Bueno, pues ya saben, tertulia digital en Diario de León con nuestros tertulianos para comentar la jornada deportiva del deporte leonés. Ya va quedando menos, pronto las vacaciones, pero bueno, ahí está la deportiva, la Ponferradina, que ya en la semifinal de playoff se impuso por 2-1 al Antequera y por la mejor posición en Liga pasa a la siguiente ronda, a la final, que se enfrentará al Andorra, un viejo conocido también de aquí de la afición culturalista, porque es con quien logró el ascenso directo a Segunda División, con el empate aquel a 1. Ya están con nosotros Raúl Castro, José Antonio Pérez, ¿qué tal, Ángel? Juan Simón. Hola, buenos días. Y Óscar Díez. Hola, Ángel, buenos días. Pues bueno, empezamos por lo deportivo y vamos a analizar el partido que disputó la Deportiva en el Toralín frente al Antequera. Desde luego que tenía que marcar, con una mínima victoria le valía, como así fue. Óscar, creo que la Deportiva sí que salió pues a ganar el partido, pero después esa especulación fue que hasta que no acabó, hasta que el árbitro no pitó la prórroga, no pareció segura la Deportiva. Pues sí, está claro que esos resultados, cuando al final sabes que el empate o la victoria te viene y puedes jugar la prórroga y no tienes penaltis, pues te da esa sensación de que parece ser, salió muy bien la Ponferradina con dos buenos goles, dos buenos pases de los mediocentros. Cortés, que ahora es el que mejor está de los de arriba, remató el partido, pero bueno, luego entró en un partido ya... Justo en el minuto 44 te hacen el gol, entras al descanso con esas dudas de que, como decía bien el entrenador, que sufrió mucho del 80 al 95 porque hay un impasse donde, bueno, sí hubo alguna ocasión, el Antequera tuvo alguna que solventó bien y sin muchos problemas Andrés, pero bueno, esos partidos que al final parece que no quieres que pase nada, esas situaciones así que se haga el partido largo. Y al final le llevó que la Ponferradina también con mucho sufrimiento, ya te digo, sin tener muchas ocasiones, al final sacaron el partido, les da otra opción más ahora con el Andorra, que posiblemente sea quien mejor esté terminando la liga, lo demostró con los dos eliminatorios con el Ibiza, y ahora mismo pues me parece, he oído que van a jugar el domingo a las 5, parece ser en Andorra, pues bueno, pues un viaje largo, preparar la semana. Y luego, pues bueno, pues escuchar al entrenador de la Ponferradina tiene mucha amiga que escuchar. Es un entrenador que te analiza todo lo que pasa en el juego, en lo que hacen mal, en que lo hacen bien. Yo creo que la Ponferradina va a tener una eliminatoria muy dura, pero bueno, va a ser disputada porque la Andorra también era uno de los favoritos a volver a la segunda división. Juan, de todas las maneras, este cruce pues ha estado marcado por la igualdad, por una igualdad que es característico en estos playoffs de ascenso, como corresponde, y además en el resto de encuentros de playoff también ha sido por resultados superajustados. Sí, todos muy justos. Hay que reconocer que son situaciones ya en que los equipos, los jugadores y los entrenadores lo viven como situaciones límite, y aquí, salvo Carlos Alcaraz, los demás son todos de carne y hueso. O sea, están todos tienen presión, todos tienen que asumir el poder cumplir sus objetivos, y estamos viendo, por ejemplo, con respecto a lo que más nos ocupa ahora, que es la Ponferradina, cómo ha tenido que administrar ahí una victoria de 2-1 e intentar que con el empate a goles sea lo suficiente para pasar a la siguiente ronda. Bueno, en definitiva, lo hemos visto también en los otros enfrentamientos de ascenso de playoff, y es evidente, y por otra parte también es normal. Todo el mundo se juega mucho y andas ajustando tanto que a veces no te sale bien, pero afortunadamente para la Ponferradina en esta ocasión ha salido bien, y ahora tiene un reto también muy importante, que es pues el Andorra, que a nosotros, yo por lo menos recuerdo el partido de aquí de León en casa, en la que realmente me pareció un equipo que juega muy bien al fútbol, que sabe a lo que juega, que es dominador del juego, que le gusta la posesión, y que me parece que va a ser un rival complicado y difícil para que la Ponferradina pueda superarlo y considerarse ya, ojalá, equipo de segunda división. A mí, Pérez, de todas las maneras, me pareció un partido en el que la Deportiva sí que quiso controlar desde un principio el juego, el partido,
Pero en el momento que se adelantó con ese 2-0, los dos de Cortés, ahí al borde del descanso, yo creo que en un despiste defensivo, Ale Rubio, el mismo que había marcado el 1-0 en el partido de ida, aminoró distancias y ya en la segunda mitad fue un partido por parte de los dos equipos especulativo y típico, muy típico de playoff. Bueno, volvemos a hablar del partido Antequera, ¿no? Típico partido de playoff. O sea, se dieron todos los condicionantes para ver un partido, en realidad, podríamos decir que fue hasta un partido aburrido. A partir de los goles del 2-1, dices, vaya tostón de partido que nos están dando estos dos equipos. Solo la emoción de lo que se juegan, que no era poco, pues te tenía en vilo y te tenía delante de la televisión, pues para ver, pero en realidad, vuelvo a repetir, más de lo mismo, solo la incertidumbre del resultado, porque si tenemos en cuenta que con el 2-1 la Ponferradina, y vemos lo importante que es en la fase regular quedar arriba en la clasificación. Recordemos que dos equipos ya se han clasificado por eso. Lo que decía, que más allá de que la Ponferradina, que jugó mucho con el resultado, no se vieron oportunidades claras de la Antequera. Una Ponferradina que ha vuelto esa sobriedad defensiva que ya la tiene en la última parte de esta liga, y que no le crearon ocasiones. El Antequera no tuvo de esas jugadas que después está pasando apuro realmente la Ponferradina, no, pero más lo que es la incertidumbre del resultado. Y bueno, pues vuelvo a insistir lo mismo, que la Ponferradina ha hecho los deberes. Ahora tiene un partido, ya si miramos, un poco más complicado, lo que estábamos hablando antes con Juan. El Andorra tiene una manera de jugar que nada tiene que ver con la Ponferradina, y a ver cuál de los dos equipos se impone en su juego y será el que ascienda. Digamos, esa pequeña ventaja que puede tener la Ponferradina de jugar en casa el segundo partido, pues bueno, eso también es relativo, ¿no? Vamos a ver si viene viva la eliminatoria Ponferrada y la Ponferradina pues nos brinda la posibilidad de tener un derbi aquí en segunda, que sería algo histórico para León y que nos llenaría a todos de orgullo y satisfacción, aparte de que daría relevancia, trascendencia, y todo lo que llevamos hablando durante el año en esta tertulia de poner énfasis en los dos equipos, pues igual a nosotros nos vendría hasta reconfortante que estos dos equipos subieran a segunda división. Pues es palabra de Pérez, que fue jugador de la Cultural y también de la Ponferradina. ¿Cómo no va a querer que los dos equipos en los que jugó pues estén los dos en segunda división? Raúl, el partido, siempre habíamos dicho que la Deportiva era o es un equipo que en estos playoffs pues normalmente, ya históricamente, pues sabe jugarlo, se le dan bien, y yo creo que Javi Rey sabe en este concepto detrás de lo que anda. Y a mí la Deportiva, de acuerdo que en la segunda parte fue especulativa, pero como le comento a Pérez, supo jugar este partido, no descomponerse nunca, no dejar que el rival creara ocasiones y mantener ese mejor puesto en la clasificación para pasar de eliminatoria. Bueno, al final los saber jugarlos, cuando se jugaron unos había una plantilla y un entrenador, cuando se juegan otros otra plantilla de otro entrenador, es muy relativo, ¿no? Pero sí que es cierto lo que tú dices, pero también hay que tener en cuenta que corres muchos riesgos, ¿no? En esta categoría, un balón parado, una jugada aislada. Bueno, antes del final, Raúl, antes del final tuvo una Pau que solo delante del portero, yo creo que podría haber sido la sentencia. Justo sí, antes del final. Bueno, al final siempre te quedas con el resultado y crees que bueno, el partido que planteó la Ponferradina fue el mejor para sus intereses porque pasa, ¿no? Pero bueno, te quiero decir que no puedes andar jugando con fuego porque hay pequeños detalles que siempre surgen, ¿no? Por ejemplo, Ibiza falla un penalti y luego pierde el partido. Podía haberse puesto en la primera parte, además, cerca de remontar la eliminatoria, y eso le lleva pues incluso a perder el partido, ¿no? Entonces, bueno, los partidos de playoff son así, pero estaría bien a ti en un momento que no se arriesgara tanto en ese aspecto, ¿no? Y Óscar, después de estos resultados, que como bien decía Juan, dos de los cruces se resolvieron como consecuencia de la mejor clasificación, en el caso de la Real Sociedad B y de la Deportiva. Luego en el otro partido, que era un partidazo entre el Real Murcia y el Nasti, con dos equipos que tienen esa necesidad de ascender, igual que tenía la Cultural e incluso la Deportiva.
Y ya en el otro fue ya más desequilibrado porque el Andorra ganó 2-0, ayer volvió a ganar 0-1, pero bien dice Raúl también que pudo adelantarse en el marcador si Bebe mete el penalti en la primera parte. Yo creo que después de esta primera fase de los playoffs, en la segunda, la Deportiva, que además frente al Andorra había ganado 1-0 en el Toralín y había empatado en Andorra, yo creo que va a ser una eliminatoria muy tensa y muy complicada para los dos equipos, ¿eh? No, está claro, no. Yo creo que al final es verdad que ha surgido que al final hablábamos de que los 4 equipos de este grupo son los que han pasado y van a jugar la fase final, ¿no? Pero bueno, yo creo que Antequera y Mérida se metieron ahí por méritos porque lo hicieron durante todo el año, pero nadie eran favoritos a estar dentro de ese playoff, ¿no? Luego lo consiguieron por sus méritos. Yo creo que aquí en este grupo estaba claro, exceptuando lo que pasaba con el Barça B. Los demás creo que desde el primer día que venimos a la tertulia y todas las opiniones que había era que los favoritos están ahí, y ahí está claro que al final ves cosas pues extrañas. El Ibiza, ¿no? Por ejemplo, jugadores determinantes, casi Gallar, que no juega un minuto, no está, pues sabemos cómo se extraña la situación. Hay algo, tiene que haber algo interno, que esos dos futbolistas no jugaran casi nada o nada, que el caso de Gallar. Pues está claro que yo creo que el Andorra, uno de los presupuestos, yo sigo diciendo, el Murcia, 31.000 personas, le ha costado mucho ganar los partidos en casa, es el que más presupuesto tiene de todos, pero no han dado bien. Y luego lo decía su entrenador, que lo sentía por la gente ya, pero a veces hay que arriesgar. Ha jugado tran en casa, no ha sacado los partidos, porque luego sí. Y bueno, pues ahí están. Yo creo que más o menos las eliminatorias están muy ajustadas, van a seguir estando ajustadas. Ahora el Nasti va también a tener un partido también muy difícil. Entonces, bueno, yo creo que no hay ninguna sorpresa que no dijéramos o que no pensáramos desde el primer partido, desde que nos sentamos a la tertulia aquí. Llama un poco la atención, Óscar, el hecho de que siempre hemos, vamos, por lo menos desde que yo vengo, destacado un poco el nivel que tenía el otro grupo, ¿verdad? Que eran, y que lo son, evidentemente lo son. Lo que pasa que lo que quiero decir con esto es que cuando llegas a estas fases, son detalles, Juan, son los dos detalles que te ponen en un sitio u otro. Probablemente haya equipos en el otro grupo que sean tanto o más potentes que este, pero esos detalles, esa presión de la que hablamos, esas situaciones límite, es el andar ahí gestionando las victorias con lo mínimo, te llevan a un lado o al otro. Eso es indiscutible y mira, al final resulta que los 4 equipos son del grupo nuestro, ¿no? Del grupo de la Cultural y de la Ponferradina. Y por otra parte, y con respecto al partido de la Ponferradina y el Andorra, yo quería insistir un poco en lo que decía Pérez, que creo que es muy importante, y es que se enfrentan dos modelos completamente distintos de entender el fútbol. Pero completamente, o sea, va a ser muy interesante ver cuál es el modelo que gana, porque es que es la manera de interpretar el fútbol de dos maneras completamente distintas. Y después entra ese otro factor del que estamos hablando, que es la presión, las situaciones límite, el gestionar las derrotas o las victorias, y esos detalles, como dices tú, que son los que te ponen en un sitio u otro. Pero yo tengo mucho interés en ver esta eliminatoria por lo que significa en cuanto a lo que son dos maneras diferentes de interpretar y de plasmar el fútbol en el campo. Juan, un apunte con lo que, en relación con lo que contabas antes, decías de que sí es cierto de que se daba porque el grupo segundo pues teóricamente podría tener equipos mucho más potentes y que ahora en el momento la verdad se han quedado todos fuera, pero no olvidemos que este sistema que hay de ascenso, yo recuerdo cuando jugamos 4 equipos y de 4 una liguilla ascendía a 1. En ese otro formato antiguo sí que es posible que los equipos que sean más potentes tengan más opciones de ascender que no en una eliminatoria directa que es más regular. Claro, que es mucho más, digamos, juegan ya otros factores y entonces yo creo que también ha influido mucho a doble partido, pues pueden pasar muchas cosas más extrañas que no en un cúmulo de partidos. Es más, es una liguilla como más regular, que los equipos tienen la posibilidad de recuperarse de algún mal resultado. Pero yo, de cara al fútbol y de cara a la emoción que siempre tiene que existir, yo creo que este formato y este modelo a mí me parece atractivo. Bueno, de todas maneras, el año pasado, si no recuerdo mal, fue al revés, ¿no? Tuvieron 1 del grupo 1 y 3 del
del grupo 2. Sí, yo creo que así fue. Sí. Quiero decir, lo de hablar de más potencia y equipos más Yo potentes, creo que son detalles, Raúl. podemos hablar de equipos, digamos, con más poder económico. Claro. Es que es diferente. Pero es que es totalmente distinto, yo creo, como eso que potencial deportivo, ¿no? El potencial deportivo hay que plasmarlo sobre la cancha, pero como dices tú, Óscar, si tú tienes dos buenos jugadores y no juegan en todo el playoff, por las razones que sea, o por una lesión o porque el técnico considera que en esos dos partidos no pueden jugar por el campo, por lo que sea. Hablamos cada uno de hallar un jugador tan importante que hallar para el Ibiza, que puede ser el jugador más determinante con Bebé, que no juegue ni un minuto, pues algo raro puedes ver. Paco Gémez también es un entrenador, ya sabes, peculiar y cabe de todo. Sí, muy especial. A mí también lo que me llama la atención es el que entra a la Real Sociedad B, ¿verdad? Porque sí es verdad que yo por lo menos recuerdo los dos partidos, porque además el de casa aquí en León y el de fuera que fueron dos empates además. Sí, pero no me parecía que un jugadorazo, chavalines que juegan muy bien al fútbol. Pero sufrió mucho, ¿eh? El Mérida le tuvo a punto de ganar el partido. Además, un jugador como al final es eso. No ganó el partido porque el árbitro no pitó. No pitó un penalti clarísimo. Escandaloso. Todo hay que decirlo. O sea, la realidad es la que es. Luego ya más allá. Es verdad que es triste que toda la temporada de un equipo se te vaya por la borda de esa manera. Determinante. Pero es verdad que el Mérida ha cambiado de propietario, lo ha comprado un propietario, no sé si es el del Bedford, me parece que es un equipo inglés, y ha metido un capital ahora bastante fuerte. Tenían la idea pues de meterse ahí en segunda división o intentarlo, porque además Mérida ya ha estado años atrás en primera y en segunda, y bueno, pues yo lo vi, la celebración, lo que dice Raúl, que te juegues un playoff por un penalti escandaloso, a veces es importante, porque llevaba una muy buena trayectoria lo que había hecho el Mérida en el último mes y medio. No, pero Óscar ha perdido, Mérida ha perdido en casa con la Real. Sí, o sea, que algo mal ha hecho también. Sí, pero sí, claro. Si el penalti a mí me pareció también, como dice Raúl, un claro penalti, pues ya ahí pues no puedes hacer nada, pero desde luego que muchas veces y en estas ocasiones pues que el árbitro pues considere que no fue penalti cuando al ver las imágenes parece clarísimo, pues yo creo que eso también pues repercute en que el Mérida no haya pasado de eliminatoria, pero muy bien también por la Real, porque ha sabido jugar el playoff. Parecía que era un equipo pues joven de cantera que en la primera eliminatoria pues quizás iba a caer ante un equipo pues más experto en este tipo de encuentros y de playoff, y al final resulta que no. De cara al playoff y centrándonos ya más en la Ponferradina, en la deportiva, ¿pensáis que el Toralín en la vuelta va a ser decisivo? Que ese concepto de jugar en tu campo, en el partido que va a decidir, en el partido definitivo, sí que tiene su importancia. Hombre, claro, pero que la va a tener al final. También lo dijo Pérez en tu casa. Sí, está claro es de que la eliminatoria quede Bebo en Andorra. Y creo que va a ser un partido ¿Tuvo tanta importancia en este? Sí, claro que la tuvo, sí, la tuvo bastante. El campo estaba reventado, estaba muchísimo porque por ese que si te metían un gol te podías quedar con una cara de jaula, y el equipo apretó. Y el ¿Qué capacidad tiene la Andorra de generar entusiasmo entre los aficionados para el partido de ida? Pues 3.000 o 4.000 personas, como mucho, es lo que pueden hacer. Entonces, ya ves, es que eso es lo que en la otra eliminatoria. Vamos a la reflexión de lo que estamos hablando en cuanto a lo que es el factor cancha para que te dé ese plus. Vimos el plus ayer, lo vimos en Ponferrada. Hubo ese plus de la afición, o sea, o el equipo. Pero el ya lo tienes más cerca. Sí, lo digo porque a veces. Pero yo creo que el club de la afición el pasado sábado en el Toralín, yo creo que sí se notó. Yo creo que sí se notó, porque la afición estuvo siempre al lado del equipo, estuvo muy ruidosa, con el mosaico que suelen poner. O sea, que se plasmó en el campo, con un 2-1, llegando al límite, con la prórroga y con todo lo lo pasó por lo que se jugaba. Sí, pero yo sé que deportiva, si es al revés, el orden de partidos, ojo para haber pasado de eliminatoria. Vamos a ver, si hay un equipo en este grupo, en el fútbol, digamos en el fútbol español,
que dependa mucho de la intensidad del público y que se ha hecho acreedor ha sido la Ponferradina siempre. Siempre le ha dado un poco más al equipo. Y cuando eso pasó, la Ponferradina se mantuvo en segunda. En el momento que no hubo comunión entre el público y el equipo, por el juego, por lo que sea, el equipo... Chico Pérez, desde luego, históricamente a la Deportiva le ha servido de mucho jugar en su estadio y sobre todo los segundos partidos de playoff. Recuerdo aquel de los penaltis, San Andreu, que la Deportiva se volcó y al final ascendió después de una tanda de penaltis interminable. 14 penaltis hubo. Y ya después de hablar de la Deportiva, y como lo repetimos siempre, ojalá que también consiga ese ascenso a segunda división por Ponferrada, porque es un equipo que durante muchos años se ha mantenido ahí y que parece pues algo que en un principio pues que la Deportiva haya estado pues sobre 8 o 10 temporadas en la categoría de plata, pues que lo ha hecho muy bien y ojalá asciendan y que haya ese derbi en segunda división por primera vez en la historia. Y ya en cuanto a la Cultural, está en plena confección de la plantilla para esa segunda división. Como habíamos comentado aquí ya en muchas ocasiones, ya hace un par de semanas, pues todos veíamos que las renovaciones que se han producido de momento, algunas de ellas pues oficializadas, otras que ya sabe todo el mundo, como hemos comentado en varias ocasiones. ¿Os parece que esta confección, esta formación que se está realizando corresponde al proyecto inicial que todos pensábamos? Bueno, yo creo que más o menos los que están renovando somos los que teníamos totalmente. No hay nada, ninguna sorpresa nueva, porque al final ayer parece que se hizo la de Bañuz. Bueno, más o menos los que tienen el objetivo por partidos cumplidos, porque me imagino que sea más por eso, los únicos que no tienen es Escobar, que parece ser que no lo llegó a los objetivos. Álvaro es una renovación donde hay que pensar si sigue o no sigue, no renovación, y los demás, por lo que hemos hablado. Álvaro terminó su contrato que tenía con la Cultural y ahora no es que sea renovación, es una continuidad pero a partir de un nuevo contrato. Claro, entonces yo creo que no hay ninguna sorpresa. Yo creo que estos 10 jugadores, 8, ¿no? De 10 jugadores que tenían un poco la opción de haberse quedado y un poco las opciones por los partidos, como renovó Manu Justo o Víctor, pues bueno, prácticamente les dieron 2 años, porque sigo diciendo, una renovación por 20 partidos es que era más o menos regalada, ¿me entiendes? Otra cosa es que luego la composición, yo creo que ahora te faltan los 12 fichajes buenos, o los 12 primeros espadas. Que son los que tienen que marcar diferencia. Que Satrústegui pueda jugar partidos, que Fornos pueda jugar partidos, que Bicho pueda jugar partidos, pues está claro. Pero yo creo que la Cultural tiene que hacer 12 fichajes ahora para intentar mantenerse en la categoría y luego estos jugadores, pues bueno, pues a ayudar a consolidar un proyecto interesante. Y nada, yo creo que hay ninguna sorpresa. En caso que te guste Calderón, pues Calderón, si no se queda, creo que estaba justo para la segunda división. Entonces, es lo que habíamos analizado. Hemos analizado todos y no hay ninguna sorpresa de decir, no es que este no se queda, a alguno le puede gustar más, otro le puede, porque hay que respetar todas las opiniones. Entonces, al final, la decisión las van a tomar ellos y yo creo que más o menos no se está viendo ninguna cosa que no dijimos. Y Juan, en cuanto al entrenador, que también eras partidario de que a un entrenador que ha conseguido el objetivo de ascender al equipo hay que darle esa oportunidad para seguir en el cargo y demostrar que es válido para la segunda división, como habíamos hablado anteriormente. Si bien, como también sabemos, que la Cultural no únicamente se adecuó a esa renovación automática de Raúl Llona, también se anduvo detrás de determinadas agencias de representación para pues hablar con determinados entrenadores, a ver qué oportunidad o si había alguna posibilidad de que recalaran en la Cultural. Desde luego, pregunta hubo y contacto también, y John al final pues esa renovación automática se le ha respetado y ahí sigue al mando del equipo. Bueno, un par de cosas que se me ocurren con respecto a eso, Ángel. Yo creo, lo primero,
Yo no sé si los contactos que habrán tenido desde la dirección deportiva con otros entrenadores y se han barajado otras posibilidades que fuera la renovación de Raúl Llona. Pero lo cierto es que desde fuera y al final, si lo que haces es renovar a Raúl Llona y te limitas a decir que lo que haces lo haces porque consta así en el contrato, yo lo que no he entendido muy bien es para qué este desgaste. Porque esto lo único que ha hecho ha sido que ha provocado unos comentarios en todos los sectores del club y de la afición y de los medios de comunicación, que lo que provoca es un desgaste tanto a la dirección deportiva como al propio entrenador. Es decir, si vas a renovarlo y vas a aplicar el sistema, es decir, porque constaba en su contrato, tienes que darlo a saber cuanto antes y no crear más conflicto con el tema, bajo mi punto de vista. Otra cosa es lo que tú estás diciendo, que yo no lo sé, pero yo lo que estoy viendo desde fuera es que para hacer esto hay que hacerlo antes, no hay que dejar que esto se líe tanto, creo que no es bueno para nadie. Eso por un lado. Por otro lado también, en cuanto a las renovaciones, y estamos hablando ahora de los jugadores, yo creo que ahora se está haciendo lo que pone en el librito, lo fácil, lo que es relativamente fácil. Es el libro de ruta que ya conocemos. Aquí falta lo complicado, lo difícil. Yo ayer precisamente tuve la oportunidad de ver con calma, despacio, porque a veces eso no eres capaz, pero el partido del Almería y del Oviedo. Y claro, yo pensaba, a la par que veía el partido, pensaba, ostras, es que la Cultural tiene que estar el próximo año a este nivel. Hay unos jugadorazos, hay un ritmo de juego, hay una velocidad en las acciones, hay una condición física, hay un nivel que va a ser complicado hacer un equipo competitivo que sea capaz ya no de estar a ese nivel, porque son de los mejorcitos que hay en la categoría, evidentemente por eso están jugando esa fase de ascenso, pero yo creo que va a ser difícil el poder hacer un equipo competitivo y que como mínimo, entiendo, cumpla el objetivo que es el de mantener la categoría. Entonces, a partir de ahora, y una vez renovado el entrenador, yo también entiendo que formará ya parte de ese equipo que tiene... Además, perdona que te corte, Juan, pero en la renovación del entrenador, además en la nota que envió el club a los medios de comunicación, se dice un comunicado escueto en el que dice: Raúl Llona renueva por partidos, por objetivos, por ascendido al equipo a segunda división. Una nota escueta que dice que es renovación automática, nada más. Por eso decía yo que para después de que a Manzanera se le renovó al día siguiente del ascenso al director deportivo, y con Llona hemos tardado una semana diferente, Ángel, porque es verdad que Raúl... Sí, pero también, Juan, que es un desgaste... Sí, pero tú sabes que hay muchas veces que en esto del mundo del fútbol hay muchos intereses. Aspire tiene unos ejecutivos que igual buscan otra cosa, ¿me entiendes? Que no solo por circunstancias es lo que quieran Aticho y lo que quiera Manzanera, porque hay gente por detrás que esos entrenadores, lo que hablamos, es el desgaste que hay. Sí, Óscar, búscalo antes. Es lo que te quiero decir. Buscado, es que el problema de cuando salen ese tipo de jugadores es porque alguien ha hecho una gestión. No se inventan, porque las direcciones deportivas tienen que tener, que a lo mejor no las han hecho directamente ellos, sino representantes afines, gente que te puede dar una información de ese entrenador que me puede valer, este entrenador no. A lo mejor no lleva trabajando desde noviembre. Pero sí, es que hay gente que es afín, ha tenido que mover en alguna... Pues eso, saber puede encajar sillones y jugadores. Según el fútbol cabe todas las posibilidades que vamos a inventar. Es que en primera red la Cultural no les llamaba la atención, y en segunda división hablan con sus representantes y dicen: oye, mira, a ver si me metes en León, que es un buen proyecto. Hay situaciones que hay muchos intereses que la gente no entiende ni sabe, y lo único que hacen a muchas veces es faltar, insultar, incrédulos y tal. Pero hay muchas cosas que la gente no sabe, que a lo mejor Aspire tiene otros intereses de otros entrenadores, a lo mejor de más nivel, porque mediáticamente... En Aspire hay un director deportivo. Bueno, hay un director deportivo aquí, asesores, pero luego hay gente que también opina. Entonces, al final... Falta lo importante, Óscar. Lo importante, falta saber qué está pensando Aspire con respecto al equipo en segunda división. Esto es un matiz. Esto es un matiz, que es el del entrenador. Pero lo que hace falta saber,
y lo digo porque de esta manera entendemos que las renovaciones que está haciendo en la dirección deportiva son las de catálogo, son las de... No Son las que ya... Ahí todo bien, pero es que ahora falta en los jugadores que tengan decisivos o con más peso específico para afrontar una categoría como la segunda división. Y entiendo que para hacer eso tendrá que haber unas directrices desde Aspire que digan, mira, la capacidad económica es esta y podéis llegar hasta aquí, y porque eso es decisivo para saber si puedes tener jugadores de primera línea o tienes que irte a un... Hombre, ya te darán también más o menos una idea de lo que pueda haber. Pues no sé, igual sí. Pérez, ¿os falta, Raúl, alguno en la lista de la que ya conocemos todo el mundo y que desde que acabó la temporada, incluso desde que se conoció el ascenso de la Cultural, ¿os falta alguno en esa lista o están los que estaban previstos? No sé, es que yo lo de las listas la verdad es que es un poco... No, en cuanto a renovación, te digo, Pérez. Lo que se está diciendo, estamos comentando de que se está aplicando los contratos. Entonces tú aplicas un contrato, lo materializas y ya está, no hay más. A partir de ahí yo creo que lo demás es todo conjeturas, hipótesis, que no sabemos absolutamente nada de lo que está ocurriendo ahí dentro. Sabemos que hay unos jugadores que renuevan por objetivos, en este caso partidos, y del resto pues absolutamente... O ascenso. O ascenso, y de lo demás es que no sabemos absolutamente nada. Entendemos que se estará trabajando ya desde hace tiempo, entendemos porque que esto funciona así. A partir de ahí es que estamos hablando de cosas que no tenemos una creencia sobre ellas. Lo que decía Ángela, lo que decía Juan antes, si tú vas a buscar perfiles de jugadores, y ya hablando de lo que me comentabas, de segunda división, mirando al Oviedo y mirando al Almería, pues nos equivocamos mucho, porque no vamos a llegar a eso. La diferencia entre intensidad, y solo hay que ver entre intensidad, entre fútbol, entre todo, de un Almería Oviedo a un Cartagena Córdoba es abismal. Entonces la Cultural tiene que empezar ya, no vamos a buscar aquel modelo del Oviedo porque estamos años luz. Tenemos que buscar ya empezar por saber que nos vamos a acercar mucho más al nivel de jugador que tiene Cartagena, que tiene Córdoba, a lo que estamos viendo ahora reciente en la tele por los playoffs de ascenso a primera. Entonces tenemos que partir de esa base. Estamos viendo a Volsky jugar en el Córdoba cuando hace 4 días estaba jugando aquí. Entonces igual tenemos que ir a un poco a ese perfil antes de dar otro salto que nos queda muy lejos. Yo creo que el trabajo tiene que empezar por ahí. Y tienes la razón, Pérez, pero es que ya solo económicamente. Claro. Es que lo que gana Luis Suárez es posiblemente... No, pero ya no es lo que va... Claro. Luis Suárez, pero Luis Suárez hay es que Luis Suárez hay uno en segunda, ¿no? Sí, hay muchos jugadores, pero es verdad que... Raúl, y sobre todo afinar en las contrataciones de esos jugadores que van a marcar la diferencia, ¿no? Esos jugadores que la Cultural los va a fichar para que en la segunda división, pues que el equipo, pues que el trayecto que no sea igual que el del último ascenso. Sí, pero si a nosotros, Ángel, nos pueden gustar muchísimos jugadores... Todo depende. Es que quedan los que no quedan, pero yo creo que a los que le tiene que gustar es al entrenador que va a ir. Eso, hay que afinar en esos Entonces, si el entrenador está conforme con la lista de los que han renovado, pues bienvenido sea, ¿no? Y digamos que ese margen de confianza hay que dárselo, o yo creo que hay que dárselo. A partir de ahí, entiendo que los que no han renovado no los quiere él también, y ya está. Yo creo que se pondrían el año pasado, cuando les dabas la opción de seguir, se la daría a él con el consentimiento del entrenador, digo yo. Bueno, por eso te quiero decir que ese margen de confianza hay que darlo. Luego ya, sobre lo que vas a buscar, pues no lo sé. Yo no sé si es bueno ir a buscar a un jugador que tenga un nombre y una reputación de la leche, a pasearse por los campos de fútbol, como vinieron muchos jugadores aquí a León, o uno que se llame Pedro López, que se mate con María Santísima. Eso, al final, a ti en un momento es el entrenador el que tiene que decir, este tío me vale para mi sistema de juego, porque a lo mejor yo quiero implantar un sistema de juego que a Jona no le gusta. Yo te podría decir que a lo mejor hay jugadores a los que no hubiera renovado, pero si los ha renovado Jona, tengo que tener fe en que él va a intentar sacar el máximo provecho de esos jugadores, porque él va a aplicar un sistema de juego en el que cree que le encajan esos jugadores, y a lo mejor eso es para mi sistema de juego, para lo que yo pienso, no me encajaría. Pero a lo mejor también hay que pensar una idea de lo que pasó. Para que renovara mucha gente, como el año pasado, también les tenía que poner esta cláusula de renovar el segundo. Entonces, a lo mejor, en ese momento se pensó, vamos, a mí me valen para este año
voy a darles una mejora de contrato y casi un año más, y a lo mejor este año pues es lo que hablamos. Igual hay que rescindirlo porque sí, lo tengo ahí con 22 jugadores. Todos tendríamos claro que estos 22 jugadores, yo personalmente pienso que no mantendrían la categoría de segunda. Es que es muy Esta plantilla. Pero no es el caso. Tú te tienes que quedar con unos determinados jugadores y tienes mucho margen para mejorar esa plantilla. Entonces, bueno. Pero yo creo que también hay otro matiz que no nos podemos olvidar, porque al final esto del fútbol se mueve con sobre todo con la capacidad económica que tengas. Sí, claro, Entonces es que ahí estamos hablando de... Ese presupuesto del que ya se empieza a hablar de 11,5, 12 millones de euros en presupuesto y luego de límite salarial, de que tienes unos ingresos, tienes que restar esos gastos sobre unos 7 millones de euros de tope salarial. ¿Qué tal iría? Tú que conoces el fútbol desde hace mucho tiempo. Es que no tiene nada que ver el presupuesto con lo que tienes para la plantilla. Por eso, para la plantilla. Sigo diciendo una plantilla de... Estoy hablando, ya lo dije hace 2 o 3 semanas, que más o menos iba a estar en un tope de 3 millones y medio. Otra cosa es lo que tengas de presupuesto. Tienes un presupuesto que tienes que contar todo lo que tienes, porque ahora tienes que tener más empleados, tienes que tener más infraestructura, tienes que tener lo del CVC si entras o no entras. Entonces, al final, tú de la plantilla vas a tener más o menos ese dinero. Arriba, abajo, socios más, que tengas este año 7.000 y el año que viene tengas 10.000. Pues es lo que hablamos, eso es lo que puedes gastar para el tema de la plantilla. Pero también depende mucho, como comentaba Juan también, de todos los ingresos que tengas. Ingresos de publicidad, hay que pensar que no te pueden poner ingresos por publicidad. Tú más o menos te genera con lo que llevamos a Spire, ¿no? Pues lo que te ha dado Spire en publicidad es lo que te genera. Y además que lo hemos dicho siempre, que no te da Qatar 40 millones porque no te los va a dar, no puede tal, pero lo que sí es... Yo creo que la cantidad que has dicho... Es un aval de 15 millones y pico. A mí me parece que es demasiado. Es demasiado. Yo más o menos hablamos en 7 millones, 7,5, más o menos 8, según puede ser. Entonces, claro, de ahí tienes que pagar todas estas cosas. Tienes 5 y pico, casi 6 de la televisión, ¿eh? Sí, claro. Sí, no. De la televisión, yo creo que van a ser unos 7 millones de euros. Sí. 7 millones de euros. Eso son... Tú no tienes que eso. Es lo bueno que tiene la cultura que otros equipos no tienen porque tienen deuda con otros. Porque si ya sabes que vas a recibir unos ingresos de televisión de los medios audiovisuales de 7 millones de euros, aparte de las cuotas de socios que este año... Mucho ha cambiado de lo que ha habido este año. Si tú dices 7, más o menos estaban en 5. Yo no sé. Tiene que ser un presupuesto mayor. Sí, porque que después las cuotas de socios, está claro que tú vas a subir los socios al precio. Equipos como este irlandés, equipos más o menos como pero luego la señores, sí, potente, fuerte. Sí, tu límite salarial, solo hay 2 cosas que hay que reducir. Uno es los gastos que tú tienes como estructura del club, que ahí entra todo lo que no es lo deportivo. Y después otro aspecto que también es muy importante, que a otros clubes le pasa, pero que a este no, que son deuda. Claro, la deuda. Aquí no hay deuda. Entonces, solo es lo único que tienes que reducir para con el aval de España y Qatar. Y otras maniobras que se podrían hacer, que no estoy absolutamente seguro, pero es el que, como hacen en otros clubes, de los propiedades de Aspire, que cojas y en lugar de poner Aspire aquí, pongas una publicidad paralela que pertenezca al grupo de otra manera, por sus contactos y que te genere... Te computa, Juan, con lo mismo que te has puesto tú por sponsor. Es decir, no puedes poner un sponsor el doble o el triple de lo que has puesto del año pasado. Si aquí pones Spire y ahora pones Visit Qatar, tiene que darte el mismo dinero o te computa por el mismo dinero del que te pusieron aquí. Pues entonces, más o menos va a ser el mismo. Puede incrementarse un poco. Pero yo creo que en esas cantidades de las que estamos hablando, yo creo que esta plantilla tiene que tener mucha más capacidad económica que unos 2, 3 y pico millones de euros, entre otras cosas, porque a mí me parece que con esa cantidad no es competitivo. No. Además, en esta temporada pues has tenido un presupuesto, un gasto en plantilla, según asegura el propio club, sobre los 1 y pico. 1,7, 1,8 para esta temporada. Sí. Un crecimiento de medio millón de euros aproximadamente. 3,5, de 3,5, 4. El reparto
televisiones es más... Pero no lo puedes utilizar todo, Ángel. No, claro que no, porque tienes que después descontar los gastos. Sí, hay muchos gastos, hay muchas cosas. Y luego hay un punto que, bueno, se nos ha pasado, que el tema un poco del preparador físico, ¿no? El cambio del preparador físico, que lo habíamos hablado. A lo mejor fue una cosa o un problema para no renovar Jonah. A lo mejor es una persona que lleva 3 años con él, aunque todo el mundo más o menos hablamos de lo mismo, que lleva 3 años que el equipo se cae o que se le ha caído en el Logroñés, y aquí, pues a lo mejor fue un problema de una persona de tu confianza. Cuando que tú querías sujetar, a lo mejor no se renovó porque él no querían que siguiera, o ve gente externa al club que el equipo se cae, y a lo mejor tomaron la decisión de cargárselo y decir, este señor no puede seguir porque el equipo ha bajado mucho. Es correcto, Juan, cuando tienes un grupo de trabajo contigo que además ha venido contigo de Logroño, del Logroñés, en el equipo en el que estuviste antes, y que uno de ese grupo se caiga, el resto continúe, al menos de momento, no es duro para un cuerpo técnico. Hombre, sin especular al respecto, porque yo creo que hay que respetar mucho a los profesionales, y a ver si ahora... Además, un físico que venían de muchos años en segunda división, pero en el Real Zaragoza. Yo sí lo veo correcto desde un aspecto, y es el que los equipos, los staff de un primer entrenador varían permanentemente. A veces porque tú no cuentas con él, u otras veces porque incorporas a gente nueva, y a mí me parece que tiene que ser un grupo vivo, en el sentido de que haya modificaciones, de que se lleguen gente nueva, con métodos también más actualizados. Y que la responsabilidad recaiga única y exclusivamente en Madruga, en el preparador físico. Eso ya no me gusta tanto, y seguro que no vamos a... El responsabilizarle a él de todo lo que, de la condición física, me parece injusto, porque para el aspecto condicional de un equipo entran muchos matices. El tipo de entrenamiento que hagas, físico, técnico, táctico, el aspecto, el entrenamiento invisible y otros muchos aspectos. No creo que sea justo el que él tenga que llevarse la responsabilidad de que un equipo esté en mejores o peores condiciones. Es verdad que este equipo, además, yo creo que no solo hay que achacarlo a lo físico. Yo creo que este equipo ha habido muchas situaciones del juego. Y lo táctico también. Y sobre todo con digamos, con mucha precaución. De eso nos olvidamos. Claro, y lo táctico y el plan de partido en muchas ocasiones no fue adecuado. Los partidos largos, el que no pase nada, eso también es responsabilidad del preparador físico. Es que eso hay que... Ahí tienes el caso de Pérez, que es preparador físico, y lo puede decir. Es que dé su versión sobre ese tema, pero Es que ya en el fútbol he visto tantas cosas y yo creo que ya no es su parte de culpa cuando es un cuerpo técnico. Ya no sorprende nada. En este mundo del fútbol ya no sorprende nada que echen al preparador físico, que echen al redactador, que, bueno, 1000 situaciones se te puede dar un equipo full. Y yo voy a dar otra nueva, que es fichar al preparador físico por media temporada. Esa es nueva. Si es tan bueno, si te consigue tener, somos tan reduccionistas de tal manera que conseguimos o creemos que la implicación de la clasificación de un equipo se basa todo en la preparación física, que es ser muy reduccionistas y no tener más visión, que no digo que se haya hecho aquí en León ni mucho menos. Pues si es así, cojo este preparador físico que es tan bueno y que me pone al equipo arriba con 11 puntos en la primera vuelta, tráigamelo usted para mi equipo. Ya en la segunda vuelta ya me apañaré con otro. Cueste lo que cueste, o sea, es una situación que se nos puede dar razón, se nos puede dar nueva, ¿no? El razonamiento. El tío es un genio en media vuelta, en mi equipo siempre. Luego ya me buscaré yo la vida en otro. Es que en esto del fútbol cualquier cosa nos vale, pero vuelvo a decir, yo voy en la línea de Juan. En este sentido, no sé si se dijo alguna vez por medio de un entrenador, la preparación física no existe. Es cierto, ahora todo está integrado, entonces no se puede, aislar a un profesional dentro de un grupo como el consecuente y que sea toda la situación de un equipo mala sea por culpa de él, porque todas las decisiones son consensuadas, todo se toma, hay diversos profesionales que son hoy en día un club de fútbol es un club transversal que aglutina a analistas de vídeo, redactadores, psicólogos. Entonces los triunfos, las derrotas deben ser compartidas. Pues yo creo que este análisis de la confección, de la composición de la futura plantilla de la Cultural y todo lo que se ha producido
hasta este momento. Lo hemos analizado no solamente en este programa, sino también en los anteriores, y todo lo que se vaya ejecutando dentro de la cultural y deportiva leonesa lo iremos contando, lo iremos analizando y lo iremos debatiendo. Que el club leonés que desarrolle esta función como debe hacerlo para que la cultural se consolide primero en la segunda división y después pues siga creciendo, porque ya sabemos, como le ha ocurrido pues al Real Murcia, sin ir más lejos, con una capacidad, decía Óscar antes, de 31.000 espectadores, que siga en el pozo de la tercera categoría del fútbol español, la primera federación, que es un auténtico pozo. Por eso yo creo que la cultural, después de conseguirlo, tras 7 años y haber haber militado solamente una temporada en segunda división, no debe dejar pasar esta oportunidad y consolidarse ahí en la categoría de plata, e incluso en algún momento, pues como hizo en su momento la deportiva, aspirar incluso a meterse arriba y por qué no hablar de un playoff. Y ya en cuanto al balonmano, en cuanto a la Copa del Rey, que se disputó en Irún, Raúl, además lo que no había conseguido en Liga, que era el objetivo, clasificarse para Europa, lo ha conseguido, además de una manera airosa y jugando bien y desplegando un gran juego en Irún, eliminando nada más y nada menos que al anfitrión, al Bidasoa, y colándose en la final, que bueno, ya sabemos que en la final contra un Fútbol Club Barcelona pues tienes todas las de perder, pero vamos, objetivo cumplido. Además estuvo allí Raúl todos los partidos, animando además al equipo de Marista, que le vimos en imágenes, Óscar, y bueno, además consiguió el objetivo de meterse en Europa. Mira, primero, como aficionado del balonmano, me vas a permitir que haga una defensa un poco de la de Mar y de nuestro deporte. No quiero hacerlo como crítica a ti, quiero englobarlo un poco en todos los medios, porque creo que un equipo que ayer se clasificó para Europa, jugó un título nacional, se clasificó para disputar un título europeo, como puede ser la Supercopa Ibérica, debe de llenar en un día como hoy más páginas y más tiempo que la cultural haya renovado a Bicho. Yo entiendo. Te quiero decir, en nuestro caso, por lo que tengo aquí, siempre me hace sobre mismo, pero además lleva 2 paginitas y yo entiendo que hay esa bien informada. Yo entiendo a ti un momento que hay una mayoría de gente que sigue a la cultural, que es el fútbol. Y el fútbol. El deporte es un deporte que arrasa, evidentemente, Ángel, pero te quiero decir que no debemos olvidarnos, y lo digo de cara al año que viene, de los demás deportes de esta ciudad. Creo que no puede absorber tantísimo la cultural y olvidarnos de los demás. Habrá quien defienda lo contrario, yo lo digo desde mi punto de vista, lo digo como aficionado al balonmano y lo digo como aficionado a los deportes minoritarios, que también sigo a la cultural, ¿vale? Entonces, bueno, que sirva como defensa un poco de que mantengamos este hueco, eso para hablar. Le ha clavado ahí una pica diciendo me parece muy bien. Un detalle que no es baladí. El único club en León que tiene un título nacional es el Ademar, que no se nos olvida a todos, que parece que a la gente se le olvida. ¿Quién ha ganado una liga? El Ademar. A ver, escucha, y el año que viene, la cultura jugará en segunda división. Te da impulso, Pérez, ¿qué nos quieres? Es una cosa anecdótica, pero hay que reconocer que el nombre de León se pasará por Europa gracias a la Ademar, ¿vale? Entonces eso también hay que tenerlo un poco en cuenta, que no solo es decir, bueno, es que la cultural ha subido a segunda división, que a mí me parece perfecto, que haya muchísima gente que le encantará, y yo también me gusta que la cultural juegue en segunda división, pero también quiero, a ti en un momento, que se mire un poco también para otras cosas. Sí, pero no lo defiendas ante nosotros, que nosotros somos de tu equipo, ¿eh? Que pensamos igual. No, lo digo aquí porque tengo esta oportunidad. Defendería en otro lado también. Pero además, dentro del medio que yo defiendo, desde luego que es un equipo súper bien tratado siempre y con información prácticamente diaria. Más. ¿Sabes qué? No hay problema, pero me refiero, yo ya te digo que no lo defiendo en el tema, o no lo digo en el tema del Diario de León, que Pablo, la verdad es que es bastante generoso un poco, y el periódico,
Me refiero un poco, te quiero decir, a todos los medios generalistas y a todo el espacio, a todo el tiempo que se dedica a esos deportes, ¿vale? Entonces, bueno... Que no, pero eso tienes tu programa. Es justo. Evidentemente lo escucha mucha gente. Somos medios generalistas, no somos medios culturalistas. Y desde luego también, Raúl, el Ademar sí que lo ha hecho bien en esta Copa del Rey, pero también tendrás que reconocer que el Ademar, a lo largo de la temporada, que también muchas veces pues decíamos que tenía que meterse ahí en Europa, después esa competición europea pues no fue seguida por parte de la afición como en un principio estaba previsto, y que yo creo que el Ademar, pues de alguna manera, no sé si es a través de la dirección que tiene ahora mismo el Ademar, de la junta directiva, pero el Ademar no lleva tanta gente como... El buen Ademar en aquellos años pues llevaba. Yo creo que algo hay que hacer para que la gente vuelva a poblar como merece el Palacio de los Deportes. Estoy de acuerdo, y evidentemente la directiva tendrá que tomar otras medidas para impulsar el deporte en la ciudad, pero ayudemos entre todos. No, a ti momento, no sepultemos, no hablo por el balonmano, no sepultemos al hockey de Bembibre, no sepultemos al Olímpico de León, que también es de fútbol, pero no es la cultural, no sepultemos al BFL, no sepultemos al Cleva, a los equipos de la tercera federación, que les ponemos aquí y no hablamos más que un minuto en la radio, o no sé qué, tal. O sea, digamos que yo entiendo a ti en el momento que qué es lo que llama audiencia, lo que tal. Bueno, pues la cultural y el fútbol. Me parece perfecto, pero a ti en el momento, si no les damos ese hueco, esos clubes van a ser muy difícil también que sobrevivan, que capten patrocinadores, que la gente vaya a verlos, que tengan visibilidad. Es sindicalista, Raúl, ¿eh? Vete y dile luego a tu amigo, no le falta que vaya a defender al Cleva o que se presente con dossiers del Cleva si no sale en ningún sitio. Claro, le cuesta encontrar un sponsor. Gente valiente que ha tomado la dirección de esos clubes, que no es nada fácil. Pero eso sí es agradable. Si ves un programa nacional, solo hablan del Madrid y el Barça. Y solo hay equipos dentro, y solo al final los demás. Al final era el objetivo del club, aunque no se decía, porque bueno, al final, te quiero decir, la clasificación de la liga podía haber sido mejor. No fue por una bola, no te entra, daba la sensación y te entra la bola, fuerza la prórroga y te clasificas para Europa. Pero ¿no daba la sensación, Raúl, de ser más accesible a través del campeonato de liga que en esta Copa del Rey? Además, cuando sabías que posiblemente te iba a tocar enfrentarte al anfitrión. No, porque en la liga tienes que ser muy regular, hacer las cosas muy bien. Solo puedes ser segundo o tercero para clasificarte directamente. Sí, para incluso habías dicho que podía el Ademar quedar esta temporada. Es que yo creía que esta plantilla podía competir por entrar en Europa a través de la Liga. No lo consiguió. Bueno, para mí no es una buena temporada la que hizo en la Liga. Si tú miras que el objetivo se cumple en la Copa, pues bueno, lo dejas en que ha sido una buena temporada del club, ¿no? Pero es que lo que pasa en la Copa, al final, Ángel, depende de un sorteo. Que no te toque el lado del Fútbol Club Barcelona, que luego el sorteo que le ha tocado al Ademar es el mejor que le pudo. Pero por eso el razonamiento que hace Ángel, o sea, digamos, en la liga regular tienes margen de error. Aquí estás al detallito, ¿eh? En la liga regular... no lo has hecho bien, no lo has hecho bien y te queda esa bala. Y esa bala solo te queda si el sorteo es bueno. Si tú hace un mes, cuando hiciste el sorteo, hubieras ido para el lado del Barcelona... Desde luego que es mejor. O sea, la temporada te viene condicionada por dos factores. El sorteo de Copa y una bola que en un momento determinado te entra o no te entra. En la Liga no te entró y te pasó del cuarto al sexto puesto. Y en la Copa te entra un gol que fuerzas una prórroga, esa prórroga te permite ganar un partido de semifinales que sin ganar el título te clasifica para Europa. Bueno, pues a ti en un momento eso marca esa diferencia. Es súper emocionante, ¿eh? Yo lo fui por la radio. Igualadísimo. Qué partido. Muy vibrante entre dos equipos que lo dieron todo porque se jugaban todo prácticamente, ¿no? Desde luego que a Raúl no le falta razón, porque además si te toca por el lado del Fútbol Club Barcelona no tienes nada que rascar, pero sin embargo la Ademar en este caso por parte del cuadro, y también que no era nada sencillo enfrentarse al anfitrión, al Bidasoa, y ganarlo aunque sea en la prórroga, pues es algo para destacar y decir que la directiva que capitanea y que preside
Cayetano, pues que desde luego es para darle la enhorabuena, porque el Ademar vuelve a estar en Europa. El Ademar es un club que, como afirmaba ahora mismo Pérez, es el único que tiene un título de la máxima categoría a nivel nacional, y ya también no vamos a meternos en Europa, que también los tiene, y por eso, ante la petición casi sindicalista de Raúl Castro, pues de aquí seguiremos hablando, aparte de que haya ascendido la Cultural, pues de todos los equipos de los que hemos comentado, de los que hemos analizado sus respectivas jornadas a lo largo de esta temporada, y desde luego que el Mansillés, por poner un claro ejemplo, además un equipo que tengo predilección, voy a reconocerlo, por ellos, porque de Luis Pacios, de José Ángel Montaña y de un equipo plagado de jugadores de la cantera leonesa, pues siempre le tendremos en cuenta, y que Bar Diario continuará estas 2 semanas más, a ver si Y el Atlético Astorga, no te olvides del Atlético Astorga, que es fundamental, que está en segunda federación también. No nos podemos olvidar de nadie, porque ha sido una temporada excepcional, y está siendo una temporada excepcional que ojalá la deportiva ponga el broche de oro y con una guinda, vamos, en todo lo alto del pastel, el ascenso también a segunda división. Hasta aquí hemos llegado, y ya le recordamos esas 2 semanas, esos 2 partidos de la deportiva en el playoff ya final por el ascenso a segunda. Y lo dicho, que muchas gracias Raúl, muchas gracias José Antonio Pérez, muchas gracias Juan Simón y muchas gracias Óscar Díez. Y volveremos a analizar, y todo lo que sea pues actualidad de la Cultural en esta confección de la plantilla lo debatiremos en las 2 próximas semanas que restan de esta temporada. Lo dicho, que pasen una buena semana y que sean ustedes muy felices.